Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver hoy un punto particular de las vanguardias. Venimos desarrollando el tema vanguardias y hoy nos vamos a centrar en una en particular. Cuando yo les hablaba al principio del cuatrimestre de los recortes históricos, de lo que el recorte en sí mismo puede producir, les puedo mostrar una anécdota práctica de lo que esto significa. Yo estudié en la facultad en 1984. Y en 1984, si bien fue el primer año de vuelta a democracia, yo ingresé en la universidad en democracia, los programas que todavía se mantenían en las distintas disciplinas no se habían ayornado. Es cierto que habían entrado un montón de cátedras que se habían ido con la dictadura militar, eh, tanto de diseño como de otras materias, pero todas no se habían puesto al día todavía con los nuevos tiempos. Yo cursé en una cátedra que había estado durante el gobierno cívico-militar y cuando cursé historia, durante el curso de historia y vimos vanguardias, el constructivismo no fue nombrado, si fue nombrado muy por encima. Y esto tiene una lógica. El constructivismo es un movimiento fuertemente ruso y revolucionario, y en la época de los militares hablar de constructivismo estaba mal. Nosotros vamos a dedicarle estos minutos, van a ser breves, a ver lo que el constructivismo quería y por qué el constructivismo, a diferencia de otras vanguardias, logró, por lo menos durante un breve periodo, aunar esta idea que tenían de acercar el arte a la vida cotidiana. Vamos a recordar que hay un supuesto que nos guía y nos operacionaliza, que nos maneja todo este recorrido que estamos haciendo, es que hay una falsa separación hasta el siglo XIX entre el arte y la vida. Y las vanguardias están dispuestas a subvertir esta falsa dicotomía y trasladar el arte a la vida. Entre los teóricos que vimos a Burger, y para Burger sí le da un importante lugar a la vanguardia rusa, ya que él considera que las vanguardias históricas están compuestas por sobre todo por el constructivismo ruso, el dadaísmo y el surrealismo, el primer surrealismo. Y estos movimientos son los que pretenden romper con la antigua autonomía burguesa del arte. O sea, esta idea de que el arte es algo que está separado de lo cotidiano, que el arte es algo relegado a los museos, es una concepción burguesa. Y estas vanguardias, por supuesto fuertemente a la rusa, van a querer subvertir esta idea. En ese aspecto van a ser fuertemente subversivas. Podemos ver en este esquema cómo el constructivismo está relacionado con el suprematismo, que vamos a ver, y con el rayonismo, que también vamos a ver muy brevemente, cómo todo esto desemboca en la Bauhaus, cómo hay correspondencia con De Stijl, cómo hay relaciones con el cubismo, y también, por supuesto, deberíamos ver cómo hay relaciones con el futurismo, ya que los constructivistas rusos están muy relacionados con cubistas y futuristas. En realidad, todos estos personajes guardan una fuerte interacción entre ellos, y es que hay un gran intercambio de ideas, hay viajes, hay compartir pareceres en cómo ver esto. Hay un antecedente del suprematismo que es el rayonismo, que tiene que ver, el término rayonista tiene que ver con la idea de son rayos de luz, cómo los rayos de luz impactan en los objetos. Tiene que ver con el concepto del cubismo y del futurismo, y es en realidad un camino hacia la abstracción y hacia esa deconstrucción de los objetos a través de la luz. El rayonismo va a ser lo que está por debajo del suprematismo y por debajo, por supuesto, del constructivismo. Sus dos representantes principales son los rusos Larinov y Gorgachova. El mismo Larinov define al rayonismo como la pintura del espacio revelada no por los contornos de los objetos, ni siquiera por los objetos formales, sino por el incesante e intenso drama de los rayos que constituyen la unidad de todas las cosas. El suprematismo, que va a ser el antecedente más directo del constructivismo, nace
en Rusia con Malevich en 1913, y el suprematismo tiene una carta de nacimiento que va a ser su manifiesto, igual que el constructivismo. Hay que entender que estos movimientos tan fuertemente ligados con la acción política también están ligados con la palabra. Entonces manifiestan a través de, valga la redundancia, estos manifiestos, sus posiciones frente al mundo, qué es lo que ven mal de las otras corrientes, qué es lo que ven que hay que hacer en el presente más que en el futuro. ¿Cuáles son los cambios que se deben construir en ese presente, por supuesto, tan convulsionado de Europa de 1913-1917 con la Revolución Rusa? Ustedes tienen un par de videos para poder comprender ese contexto de la Revolución Rusa. Malevich dice que hay que buscar las formas y los colores que reflejen la sensibilidad a la pureza. Y en esto va a ser muy limitado en cuanto a formas. El cuadrado, el círculo, el triángulo, la cruz son formas absolutas. Y una gama muy reducida de colores. Sí tiene, por supuesto, que ver vínculos con el neoplasticismo, con el textil también. Y muy importante es que el camino que va a iniciar Malevich va a ir todavía más allá del que ya había iniciado Kandinsky, hacia una abstracción total, desligada de ese expresionismo tan característico de Kandinsky, del movimiento expresionista, ¿no? Un mundo de la no representación. ¿Por qué un mundo de la no representación? Porque el mundo no está para ser representado, está para ser figurado, para ser construido de nuevo. En 1915, les decía, publica el manifiesto suprematista. Y en ese manifiesto suprematista que ustedes tienen para leer, hay puntos muy significativos. Les leo 3 puntos, pero el manifiesto está escrito de esta forma, por párrafos cortos y contundentes. Por suprematismo entiendo la supremacía de la sensibilidad pura en las artes figurativas. Esta es una sensibilidad del hombre, es una sensibilidad que tienen todos. Antes y después la sociedad estaba convencida de que el artista hacía cosas sin necesidad ni sentido de lo práctico, o sea, un arte puramente burgués, y no pensaba que tales cosas no prácticas resisten el paso de los milenios y siguen siendo actuales, mientras que las cosas necesarias y prácticas solo tienen pocos días de vida. Él está abogando por la unión entre estas dos realidades, para que los objetos de uso cotidiano se vuelvan eternos. La mesa, la cama o la silla no son objetos útiles, sino formas de sensaciones plásticas. Por lo tanto, la convicción general de que todos los objetos de uso cotidiano son el resultado de reflexiones prácticas se basa en supuestos falsos. No es la práctica de los objetos, sino la belleza de los objetos en sí mismos. Hay que volver a ver el mundo con nuevos ojos. Y en una rápida recorrida por las obras de Malevich podemos ver cómo hay un límite a lo que él entiende que es la figuración, ¿no? Una limitación de colores, de formas, una síntesis formal. El efecto perceptivo del color es la esencia de la expresión artística. Pero para que este efecto perceptivo se manifieste, tienen que estar muy limitados, tienen que ser muy pocos los colores, dice Malevich. La pintura se compone de forma y color. Dicha forma no será la repetición de los objetos que viven en la vida, sino serán en sí mismas un objeto vivo. La superficie coloreada es la forma viva real. Fíjense ustedes cómo esto es el punto central de esta manifestación, ¿no? Como esto es lo importante, construir nuevas formas de vida que nos conecten con el mundo como cosas nuevas. Hay otros pintores, por supuesto, las mujeres son muy protagonistas también en este periodo. Y Malevich, después de varios intentos, empieza a pintar en 1916 y concluye, las fechas no son muy exactas, hacia 1918, hacia 1919, un año después de la Revolución Rusa, este cuadro, que va a ser uno de los grandes momentos del suprematismo, que es
blanco sobre blanco o cuadrado blanco sobre fondo blanco, que son dos cuadrados. El cuadrado que está más adelante, digamos, o que se ve un poco girado, es de un tono un poco más cálido y se ve apenas girado sobre el fondo. La verdad, estas obras representadas en este dispositivo con luz no tienen el sentido que tienen en la realidad. Si ustedes ven este cuadro que no es muy grande, es un cuadro de 80 por 80, no es muy significativo en cuanto a tamaño, van a ver que también hay diferencias de textura y hay matices en estos blancos. Son obras abstractas radicales, realmente. Todo lo expresivo y lo anecdótico se encuentra extirpado en esta abstracción, ¿no? O sea, se busca las formas puras y absolutas. Con este cuadro, Malevich da por concluido el movimiento suprematista. Él cree que hay un camino de la deconstrucción de formas y con este cuadro se llega a ese punto donde la síntesis, la abstracción pura, se logra. En 1923 Malevich pinta varias versiones de este cuadro, que es cuadrado negro sobre fondo blanco, o cuadrado negro simplemente. Una obra muy significativa va a ser la obra que va a servir de estandarte en el entierro de Malevich hacia 1956. Y consigue en este cuadro erradicar la figuración, el color, la perspectiva, cualquier recurso de la representación. Todo esto van a ser en realidad puntos finales de la búsqueda de Malevich, como borrar todo y empezar de vuelta, hacer tabula rasa para volver a arrancar con una nueva forma de figuración del mundo. Lo que pasa es que los movimientos políticos en Rusia están cambiando. Después de la muerte de Lenin, el Estado ruso va a dejar de apoyar la abstracción y va a volverse hacia el realismo soviético, hacia el realismo social. Y en este aspecto Malevich va a cambiar también sus formas de representación. Estos cuadros también son posteriores de Malevich. Vuelve a representar figuras campesinas. Él tenía una visión muy romántica sobre los campesinos y la vida campesina. Pero es interesante también ver, esta es una obra de 1927, una obra muy contrastante con esa obra de cuadrado negro o de blanco sobre blanco, una obra totalmente realista, pero es muy contrastante y muy interesante ver cómo esta campesina, representada de una forma tan realista, esto es una representación, justamente no es una figuración, viste esta ropa tan futurista para ese momento. Les decía que la Revolución Rusa va a crear un clima propicio para que exista esta unión política entre el arte y la vida cotidiana. Y ahí va a aparecer otro manifiesto, el manifiesto realista, que van a ser Gabow y Pevsner. Un manifiesto donde dicen que, entre otras cosas, que el futurismo y el cubismo no terminaron, finalmente no aportaron nada, es los únicos movimientos interesantes que existieron, pero que no aportaron nada nuevo, que no fueron más allá en realidad, no es que no aportaron nada nuevo, ya que son los únicos que rescatan. En ese manifiesto dicen: en el torbellino de nuestros días activos, más allá de las cenizas y de las ruinas del pasado, ante las cancelas de un futuro vacuo, nosotros proclamamos ante nosotros, artistas, pintores, escultores, músicos, poetas, vosotros, personas, para las que el arte no es solo una mera fuente de conversación, sino el manantial mismo de una real exaltación. Nuestra convicción y los hechos hay que sacar nuestra convicción y los hechos, perdón. Hay que sacar al arte del callejón sin salida en que se halla desde hace 20 años. ¿Qué quiere decir? Que estas vanguardias que habían hecho muchas cuestiones, muchas rupturas, como el dadaísmo, no habían propuesto nada nuevo. Los constructivistas van a ir en ese camino, un camino de propuestas, de vincular el arte con los objetos de uso, que los objetos de uso sean artísticos, no porque están decorados, sino porque surgen de su esencia vital.
Por supuesto, propugnan la abolición del arte en cuanto a representación burguesa, incitan a los artistas a una actividad útil, pero esa actividad útil es transformar el arte en algo útil. El diseño industrial es muy beneficiado por este movimiento, pero también el diseño gráfico. El diseño gráfico también se va a beneficiar mucho de esta idea de transportar el arte a la vida cotidiana. Construir un arte para construir una nueva sociedad, algo que también estaba en Destil, ¿no? Pero acá estaba avalado por un movimiento político que sostenía esta idea. Construir una nueva sociedad era un elemento altamente significativo. Y hay en este manifiesto realista algunos puntos importantes. Estos son los estudios que hace para acuarelas y wash. En la pintura renunciamos al color como elemento pictórico. El color idealiza los objetos. Afirmamos que la tonalidad es la sustancia, un cuerpo material que absorbe la luz, es la única realidad pictórica. Fíjense cómo hay un interés por el objeto y la forma en que se relaciona con la luz. La línea, renuncian a la línea. ¿Por qué? Porque la línea no está en la realidad. La línea no es un objeto del mundo, entonces representamos algo falso. También se renuncia a la línea y las fuerzas, las posiciones, la forma en que se organizan estos cuadros son los que tienen el valor estético. En esta idea de trasladar el arte a la vida, Tatlin propone un edificio del cual solamente se llega a hacer la maqueta, que es el Monumento a la Tercera Internacional Socialista, donde hay una fusión entre el arte y las ideas socialistas, ¿no? Un movimiento político. Y tiene que ver también con el manifiesto. Se renuncia a la escultura en cuanto a la más entendida como elemento escultural, ¿no? O sea, hay una voluntad de que la ingeniería, la arquitectura, también sean escultóricas. El proyecto de Tatlin era un proyecto realmente muy ambicioso, una estructura de 400 metros de altura que contenía 4 espacios adentro, grandes salas de reuniones básicamente, que tenían distintos movimientos y distintos momentos del movimiento. Un cubo que completaba el círculo rotatorio en un año, una pirámide que tardaba un mes, un cilindro que tardaba un día, media esfera que giraba en una hora. Todo esto era una especie de gran máquina, pero esa gran máquina también era una escultura, también era un edificio, también era un lugar para ser vivido. Era todo junto, no había separación entre ingeniería, arquitectura, arte, mecánica, todo era un continuo. Por supuesto, nunca se construye esta obra, sobre todo por el cambio político que hay. Esta es una representación, una reconstrucción de cómo hubiese quedado emplazado este monumento, pero no es un monumento que es un edificio. Es un monumento social, pero también es mucho más que eso. Es inclasificable, por así decirlo. Muchas obras de Rodchenko también van a responder a este movimiento. Y que les decía que el diseño gráfico también se va a ver beneficiado. Entre el 23 y el 25, Rodchenko y su esposa van a crear más de 150 objetos de diseño gráfico que responden a las necesidades del diseño, pero que conllevan el concepto del constructivismo, del suprematismo. Propagandas para cigarrillos, para aceite, galletitas, todos elementos de uso diario, todos elementos que el diseño gráfico propone o da a conocer o comunica, fueron tomados por ellos también en esa época. Por supuesto, el universo es mucho más limitado. Si tienen interés en desarrollar este punto, les recomiendo que visiten el MoMA. Hay una exposición interactiva de estos objetos de Rodchenko y el diseño gráfico. Un afiche muy particular, porque en realidad más que un afiche es un objeto único. Entonces, ¿qué es? ¿Un cuadro o es un afiche? Nosotros lo conocemos como un afiche, pero es un objeto único. Estaba colocado en la librería, es un fotomontaje de una foto, por supuesto, con un objeto de diseño. Libros para el conocimiento, cultura para todos.
Eso es lo importante, eso es lo que buscaban las vanguardias. Ese todos que finalmente a veces es tan esquivo. Rodchenko era un personaje muy significativo en la Rusia soviética. Otro personaje de estos también emblemáticos es el Lissinsky, escultor, arquitecto, diseñador gráfico, fotógrafo, pintor, que durante toda su vida se llevó adelante un concepto que es la creación orientada hacia un objetivo. Estos Proum, que él llamaba que era una mezcla entre el arte y la arquitectura, estos fotomontajes, estas tapas de las revistas, ya que el Lissinsky durante mucho tiempo fue el que diseñó las tapas de las revistas de un órgano ruso muy importante que se traducía a 6 idiomas y que salía al exterior. Estos trabajos tipográficos tan interesantes que hace el Lissinsky, donde junto con los dadaístas y con otros grupos explotan los metagrafos, o los poemas visuales o poemas líricos, como quieran llamarlos, concretamente son metagrafos. Tapas de estas publicaciones. El artista, dice el Lissinsky, y esto es una pantalla que ustedes ya vieron en la primera clase, construye un nuevo símbolo con su pincel. El símbolo no es una forma reconocible de nada que ya esté acabado, ya hecho o ya existente en el mundo. Es un símbolo de un mundo nuevo que se está construyendo y que existe por medio del pueblo. Fíjense, esta idea, la misma de Rodchenko, ¿no? De no representar el mundo, construir el mundo. Un mundo nuevo, el símbolo de un mundo nuevo. Si ustedes leyeron alguna vez Un signo en el espacio, un cuento corto de Italo Calvino que está en Cosmicómicas, van a reencontrarse con esta misma idea de la construcción de algo nuevo y las dificultades que conlleva. Y podemos terminar con este cartel del Lissinsky. De nuevo, es un cartel, es un cuadro. Las etiquetas no servían en ese momento para estas obras, que eran obras artísticas, pero también manifestaciones políticas o afiches políticos. Golpeados blancos con la cuña roja es, por supuesto, la cuña roja del comunismo, que golpea a los blancos, que los penetra, que los atraviese, que salen esquirlas hacia todos lados. Un cuadro que marca con una fuerte diagonal un mundo y otro mundo, el mundo claro, el mundo oscuro, con síntesis de colores, obras que realmente representan plenamente los manifiestos, las ideas de la época y que muestran cómo, por un breve periodo por lo menos, fue posible trasladar el arte a la vida cotidiana, que este arte no estuviese en los museos, que este arte fuese para todos, que los objetos de uso diario fuesen hermosos y artísticos, y que no hubiese decoración, sino una unión entre todos estos elementos. Por supuesto, algo de esto ustedes van a ver en el texto de Buchutema, la escuela rusa que trata de explicar estas cuestiones, pero van a ver también por qué finalmente todas estas ideas terminan decayendo. Bueno, cortamos hoy por acá y seguimos la próxima clase con la escuela de Bauhaus y de Ulm. Muchas gracias.